Sí, 17 años, 6 meses, pero esto no se acaba hasta que se acaba. Y hay muchos asteriscos que entender en el proceso del Fofo Márquez y por eso está con nosotros Alberto Enrique Nava Garcés, es abogado penalista. Abogado, gracias en verdad por estar Buenos en días, EXA-M. bienvenido. Abogado, gracias. Una de las principales preguntas es que hemos visto muchas veces que no siempre se cumple la condena que le dan. Es decir, la gente está que si 17 años, que va a salir a tal edad, pero hay un escenario que habla de tener buena conducta y demás. ¿Cuánto o cuál sería el mejor escenario para este tipo? El mejor escenario con una condena como la que estamos hablando regularmente tiene la posibilidad de encontrar beneficios penitenciarios. Y en ese sentido estamos hablando de que cumpliera un 50% de la condena, con eso bastaría. Entonces estamos hablando que en unos cuantos años, en 8. Unos 9 años aproximadamente. Con el retroactivo de que ya cumplió un año, ¿no? Claro, se le suma, pero vaya, no deja de ser una cantidad sí, importante. Claro, es muchísimo. Entonces mínimo 8 años sí va a estar guardadito. Todavía tiene la oportunidad de presentar apelación y amparo directo, lo cual pues obviamente no hace que estos 17 años sean una sentencia firme. Ok. ¿Qué buscaba también la defensa de Edith Márquez al retipificar este delito como intento de feminicidio, tentativa de feminicidio? Bueno, en realidad, más que nada, más que ir a la cuestión o a la visión que tenía la asesoría jurídica respecto de esta señora, tenemos que pensar en la defensa que tenía este joven cuando plantea que lo que podía haber reclasificado o lo que podía haber alcanzado era el delito de lesiones. Lesiones calificadas, finalmente algo verdaderamente grave, pero no tanto como una tentativa de feminicidio. La cuestión es que parece que la familia se desesperó con esa estrategia de defensa y pues terminó optando por irse a juicio, lo cual pues obviamente mediáticamente tenía el hándicap en contra. Claro. Y ahora, por ejemplo, en medio de todo este proceso, ¿a usted qué le llama la atención? Y se lo pregunto porque hay unos que están diciendo, le dieron muy poco, pudieron haber subido más la pena, esperaban mínimo 22 años, y hay otros que dicen, no, se pasaron, porque solamente fue una golpiza, así califican el delito del Fofo. Bueno. Pero ¿qué es lo que justifica los 17 años, 6 meses? Creo que tenemos que poner en contexto que este señor Márquez entró en algo que se conoce como la tormenta perfecta. Entró en un lugar donde, pues obviamente sabemos que el Estado tiene muchas deudas con la cuestión de género. Así que había un video, un hombre golpeando a una mujer, no teniendo piedad sobre ella, la abandona, y pues eso hace que el asunto empiece a tener una ebullición tremenda. Claro. ¿Qué pasa con este tipo de casos? Finalmente le atribuyen una tentativa de feminicidio y la cuestión es que la tentativa no se castiga del mismo tamaño que un feminicidio. Claro. No es un 20-60, sino puede ser 1/3 o 2/3 de la mínima. Entonces, pues de alguna manera estamos hablando que le aplicaron una sentencia todavía bastante considerable. En ese sentido, pensando que el mínimo es 13 y el máximo es 40 y tantos, ¿en qué se basan para decir 17? Es decir, es un nombre muy al azar, pero ¿en qué se basan específicamente para ese Bueno, ese regularmente se toma en cuenta el perfil de la persona, las circunstancias en que ocurrieron los hechos, y yo creo que una de las cuestiones que sirvieron para que la sanción no fuese más relevante fue el hecho de que la persona finalmente deja a su víctima, no termina no es detenido por alguien más. En ese caso, si hubiera sido precisamente como... La tentativa tiene precisamente ese aspecto, que requiere de que algo haya impedido que él lograra consumar el hecho. Y aquí, precisamente, él lo que hace no es que alguien se lo impida, simplemente la deja. Hablando de esas estrategias de la defensa del Fofo Márquez, se planteó también que él asumiera su culpabilidad por lesiones y no lo hizo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido así? Bueno, en realidad, estudiando el caso, la defensa, la primera defensa, tenía un buen camino muy bien planteado, tratar de quitarle el aspecto mediático, llevarlo a una cuestión netamente técnica, donde se evaluara que pudieran ser lesiones. Pero le digo, la cuestión es que los tiempos son muy largos y la gente a veces se desespera con este tipo de defensas. Y ahorita platicando fuera del aire nos comentabas que prácticamente si hubiera sido este el caso, ya estaría libre ahorita. Claro,
Así de finalmente, o tal vez le faltaría un poco Bueno, más. pero no estaríamos hablando pero de no 8 estaríamos 9 hablando años. de 17 años de prisión. Qué importante claro. hacer esta aclaración porque, bueno, pues y por eso justamente queríamos traer un especialista porque, pues decíamos, 17 años son muchísimos, pero no, podría estar en unos 8 o 9 guardadito, pero eso sí, sería el mejor escenario. En fin, hay todavía muchas más aristas, las seguimos platicando en redes, ¿no? Muchísimas Vamos a- gracias, abogado, ¿Cómo por no? acompañarnos. A Vamos la a una orden. pausa y regresamos.